Hola queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Canal Fiscal MX. Es viernes y Canal Fiscal MX lo sabe, por eso transmitimos este directo. Sean bienvenidos, como siempre nos da mucho gusto recibirlos y tenerlos por aquí. Y bueno, en lo que empezamos y recibimos a más gente, déjenme darles dos avisos importantes. El primero de ellos es, señores, se aprobó la reforma fiscal. Entonces, con ello y todas las consecuencias derivadas, habrá que hacer el respectivo análisis. Canal Fiscal MX no es ajeno a esa situación. Y la próxima semana, si Dios nos concede el favor, pues estaremos compartiendo material respectivo y relativo a dicho trámite y situación. El segundo aviso, déjenme decirles, es que vamos a aperturar una conferencia, una plática de Zoom. Va a estar limitada a 50 participantes, cuando mucho nomás. Van a ser probablemente 2 sesiones, dependiendo de la demanda que tenga el mismo, que esperamos sea bastante. Y trataremos temas sobre el cierre fiscal. Lo hacemos con grupos pequeños, o el grupo va a ser máximo de 25 por cada sesión. Y la intención es comentar o despejar dudas relativas a las modalidades que se están llevando o a las actividades que están ejecutando. Y de cara al cierre fiscal, que pues naturalmente ya se acerca, estamos a un mesecito nada más de que esto concluya. Entonces necesitamos preparar todos los papeles de trabajo, las cédulas respectivas para el cálculo del impuesto anual, incluso revisar aquellos puntos que son trascendentales al momento de determinar el impuesto del ejercicio. Entonces, quedan invitados. La invitación, por favor, háganosla llegar si están interesados, por favor, al correo de canal.fiscalmx@gmail.com. Y con gusto los iremos anotando, el equipo los irá anotando y se les dará en su momento el link para que se unan a la plática. Pues bueno, sin más, mis queridos amigos, el tema del día de hoy es un tema interesante. Bueno, deriva de una consulta que de hecho hicieron, que técnicamente me decían que era una pregunta muy acotada. Sin embargo, creo que hay que revisarla con un poco de amplitud y esperemos sea útil para ustedes, ¿no? El tema es: voy a adquirir una franquicia o adquirí una franquicia. ¿Qué hago ahora? ¿Qué procede ahora, no? Por principio de cuentas, necesitamos distinguir que la franquicia o el contrato de franquicia es una modalidad que se ha puesto pues relativamente en auge o de moda. Esta modalidad es precisamente para aquellos emprendedores que quieren o tienen alguna alternativa para complementar los ingresos que ya generan de manera independiente, o en su defecto algunos asalariados. Hay muchas personas que, siendo asalariados, adquieren estos vehículos de inversión. Y bueno, la modalidad del contrato de franquicia, pues naturalmente, como es bien sabido, existe un franquiciante que es el dueño de la marca o el titular de la marca y todo el know-how que con ella se deriva. Y el franquiciante pues es la persona que está interesada en adquirir la explotación de forma exclusiva de la marca en ciertas zonas y bajo ciertas modalidades, con un intercambio pues puede ser de asistencia técnica, asistencia tecnológica, o en su defecto alguna capacitación previa, a fin de que tanto franquiciante como franquiciatario se beneficien económicamente de dicha relación. Entendiendo así el contrato, pues naturalmente podremos entenderlo desde la teoría general de los contratos. Pues es un contrato sinalagmático, entiéndase bilateral, es donde los dos buscan el beneficio mutuo. Pero es importante destacar que en todo contrato de franquicia va a haber ciertas reglas que van a ser inamovibles, las cuales debes revisar. Entonces vamos a tratar esta plática desde 3 aristas. La primera de ellas es la corporativo-financiera, por decirlo así. La segunda es la fiscal, es el segundo terreno donde vamos a arrastrar invariablemente. Todas las actividades económicas tienen un impacto en el escenario fiscal. Y por último y no menos importante, quiero hacer unos comentarios respecto de la adquisición. Cuando vas a hacer la adquisición, algunas recomendaciones más a ti que estás interesado en adquirir esta modalidad de negocio, ¿no? Pues entonces, si les parece bien, comenzamos entonces. Desde el punto de vista corporativo y financiero, vamos a analizar entonces el contrato de franquicia
desde los elementos principales, ¿no? Vamos primero a buscar naturalmente cuál es la franquicia que es más adecuada a las necesidades o los objetivos financieros que nosotros tenemos de cara a ser nuevos inversionistas. Y naturalmente tendremos que buscar qué tipo de franquicia es y analizar elementos básicos como lo son primero la cuota de franquicia. Este es un elemento importantísimo. Invariablemente, para adquirir una franquicia no es lo mismo una que ya está totalmente ubicada o colocada a nivel ámbito comercial, posicionada mejor dicho, respecto de una que no lo está tanto, ¿no? Entonces, en este sentido es importante que esta cuota de franquicia regularmente cubre la mayor parte de la inversión inicial que tú tienes que hacer. Entonces, revisa correctamente cuál es el canon que tú tienes que pagar. La sugerencia es, haz unos comparativos. Regularmente sí ya hay competencia entre las mismas. Revisa correctamente qué es, a qué te obligas incluso respecto de la cuota de franquicia. Incluso, o como consecuencia de esto, cuánto tiempo va a durar el contrato, qué duración tiene el contrato y por ende, una vez concluido el contrato, por razones ordinarias, qué va a suceder con respecto de la cuota. Es decir, con cuánto tienes que volver a iniciar el contrato. Entonces, ¿cuál sería la cuota de franquicia una vez que se concluye y quisieras renovarla? Regularmente tiene que ser una cuota inferior respecto de la inicialmente pagada. Otro punto muy importante a revisar en este tema del contrato es las regalías. Las regalías regularmente se causan en función de las ventas que éstas generen, pero toma en consideración que pues naturalmente la regalía invariablemente se tiene que generar una vez que tú vendas. Entonces toma en consideración invariablemente también el tipo de franquicia que vas a adquirir o el tipo de producto que vas a vender. Esto es, si vas a comercializar, esto es solamente vas a hacer un uso de una marca y sea la misma franquicia la que te suministre los productos. Entonces tú no vas a ejecutar ninguna transformación. En ese sentido, tú tienes que revisar qué tipo de productos vas a poner, analiza la competencia, analiza qué tan fácil va a ser la absorción del comercial o del mercado donde tú te ubiques al momento de iniciarla o antes de invertir. Las regalías, te repito, son muy importantes. Si tú vas a contratar una franquicia que presta servicios, también las hay. Hay algunas de inmobiliarias, entonces sé muy cuidadoso también respecto del monto o porcentaje de regalías que te van a cobrar. Y si es en todo caso una franquicia que se dedica a transformar algunos bienes para después convertirlos en otro producto final o un producto destinado a consumo final, también revisa de cuántos son las cuotas las regalías, el porcentaje de regalías. En este último caso, pues tendría que ser una de alimentos, ¿no? Naturalmente. Otro punto que también debes cuidar y que es importante vigilar también es si existe una cuota de publicidad. Ten en cuenta que esos son costos fijos y costos asociados a la franquicia. Entonces, si estás pensando invertir, toma en consideración todas estas partidas que en algunos casos se pagan de manera anual. Bueno, por ejemplo, la cuota se paga de manera única. En algunos casos se renueva. La regalía naturalmente puede ser, esa es mensual invariablemente, y la cuota de publicidad regularmente la hacen también de manera mensual, pero en algunos casos se hace de manera anual. Entonces revísalo profundamente y contempla correctamente qué es lo más conveniente para ti. Respecto a este análisis de contratos, también una variante que tienes que analizar es cómo se van a dirimir las controversias. Hay algo que se denomina pues todo lo que es la jurisdicción. Esto es, qué tribunales van a ser competentes para conocer del asunto en caso de que tú tuvieras alguna diferencia al momento de la operación comercial. Y esto es importante porque debes tenerlo claro. Si tú tuvieras una controversia, que no es obviamente la finalidad de esto, pero tienes que controlar correctamente que en algún momento se podrían causar honorarios de abogado, y en todo caso tendrías que verificar correctamente qué te es más conveniente, si contratar a uno de confianza de la zona donde tú vives o donde tú estás radicando, o en su defecto
contratar uno en la zona donde te radiquen totalmente la jurisdicción. Regularmente los radican en la Ciudad de México, por obvias razones, ¿no? Es ahí donde ellos tienen todos los corporativos, y por ende para movilidad de ellos es muy normal que ellos lo pongan. Ahora, hasta aquí creo que vamos todo claro y todo sencillo. El tema corporativo, si bien es mucho más amplio de lo que te estoy comentando, estos son los puntos básicos que hasta el momento debes tener siempre presentes antes de contratar. ¿Correcto? Ahora, una vez que tú ya agotaste esta etapa de revisión de opciones de franquicias, cuál es la que más es adecuada a lo que tú persigues respecto de tus fines financieros y económicos, debes plantearte la posibilidad de cómo la vas a operar comercialmente. Esto es, cómo vas a adquirir, cómo vas a celebrar este contrato de franquicia con la que sea. Y la modalidad podría ser, tú lo podrías hacer directamente como persona física, esto es de forma individual, o en su defecto asociándote, como muchos lo hacen. Y para esto tendrías que ver qué es más adecuado para esa sociedad, ¿no? En primer término, el común denominador o la conducta que regularmente se sigue, pues es esta de constituir una sociedad. El régimen común o el ordinario, pues es una sociedad anónima de capital variable y con todo lo que ello implica, ¿no? Apertura de cuentas, arta en la hacienda y todo este tema. Pero lo que yo te sugeriría es revisa de manera preliminar qué es lo que necesitas de cara a la contratación. Esto es, si vas a contratarlo en sociedad, reúne a la gente que tú crees conveniente que se una a este equipo, y por ende yo comenzaría por firmar un contrato de colaboración, un convenio de colaboración, mejor dicho, entre los que están ingresando, nada más para efecto de determinar si hay viabilidad en la inversión. Esto es, ustedes trabajen en conjunto y en este contrato van a establecer límites y alcances respecto de lo que quieren hacer, ¿no? Esto es cómo van a decidir, cómo van a adquirir la franquicia, qué lineamientos van a establecer. Y una vez que como tal, si se formalice la adquisición de la franquicia, hasta entonces den el siguiente paso de constitución de sociedad. He visto comúnmente que antes de adquirir la franquicia constituyen a la sociedad y por alguna u otra razón terminan por no adquirirla y la sociedad se queda volando, ¿no? Si bien no hay ningún tema en principio, lo cierto es que sí hay obligaciones que se derivan y entonces es importante tenerlas en consideración antes de dar ese paso tan certero, ¿no? Por obvias razones. Ahora, respecto de la etapa de operación comercial, ya vimos cuál es la franquicia que quiero adquirir, ya firmé este convenio de colaboración, ya agotamos, ya decidimos entrarle de lleno, y en caso de la sociedad, entras ahora a una operación o a una etapa de operación comercial. Es importante que tú revises, además de los estatutos sociales de una entidad económica, de una persona jurídica, una persona moral, solamente te van a regir prácticamente la actividad o el actuar corporativo, por decirlo así, cómo se van a transmitir acciones, cómo se van a suscribir, fechas de pago, si es que hay acciones preferentes, cómo se va a liquidar, cómo se va a disolver, bueno, mejor dicho, cómo se disuelve, cómo se liquida, porque ese es el procedimiento. Todo el tema que tiene que ver con incrementos de capital, cómo se van a hacer, todo el tema inherente a la vida de la sociedad se va a establecer en los estatutos. Ojo, de lo que quiero hablarte es prácticamente de lo que tienes que hacer tú para el establecimiento de límites con los socios, con tus socios. Esto es, ¿cómo van a aportar el capital? Puede hacerse una aportación en dinero o en especie. Hay socios industriales, puede ser. Hay personas que solamente son socios pero quieren aportar capital. Adelante, son bienvenidos. Sin embargo, tienen que establecer esto correctamente en un contrato paralelo. Repito, el convenio que tienen ustedes ya como antecedente, podrían complementarlo o en su defecto podrían robustecerlo, estableciendo nuevos límites y nuevos alcances respecto de las actividades y responsabilidades que cada uno adquiera al momento de la operación comercial. Invariablemente establezcan adecuadamente los alcances de lo que tienen que hacer. Me ha tocado ver, desgraciadamente, que por no colocar estas situaciones a su debido momento, después es un poco confuso establecer los límites respecto de la actuación de uno y otro, ¿no?
Es natural que para una sociedad van a tener que designar a un representante legal. Se sugiere que en todo caso el representante legal no se considera esta figura como un administrador único. En todo caso establezcan a lo mejor un tipo de poderes con alcances o limitaciones respecto de las cantidades que el representante pueda manejar de manera individual, y en su caso las que tenga que manejar de manera colegiada, ¿no? Esto es de común acuerdo. No se trata de burocratizar la operación, señores, no. Se trata solamente de ser claros en las tomas de decisiones. No hay que entorpecer la operación del negocio. Sin embargo, sí hay que ser muy claros que desde lo contractual podemos establecer muchos límites a la actuación para evitar problemas o contingencias innecesarias, ¿no? Ahora, continuando con este trámite del contrato, de los alcances y responsabilidades, tomen en cuenta que es importante también tener siempre un fondo de reserva para cualquier contingencia. Puede ser de carácter por terceros, por alguna situación. Es importante establecer una reserva independientemente de la legal que está prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que esta nos establece directamente que de cada de las utilidades que se obtengan por parte de la sociedad, esta va a ser una reserva del 5% y que va a ser hasta un soporte de hasta, creo que es el 20% del capital social exhibido, ¿no? Este dato, por favor, hay que confirmarlo, denme oportunidad. Continuando con este trámite, también establezcamos responsabilidades como socios o como dueños de negocio. Tengamos presente que es importante establecer lineamientos básicos de cara a terceros. O sea, la operación comercial o en la vida cotidiana de la negociación vamos a tener ciertos comportamientos o conductas o incluso contratos, aunque sean verbales, pero sí hay que ser muy respetuosos de esta operación en forma, sobre todo porque hay dos frentes que hay que cuidar. Primero es invariablemente el de la marca. La franquicia se va a proteger y debe cuidar perfectamente toda la cobertura de su marca, la debe respetar y la va a cuidar al límite. Y también de cara al cliente, o sea, al cliente se le debe dar un buen trato, se le tiene que cuidar invariablemente, pues él también es quien activa o echa a andar toda la maquinaria del negocio. Entonces seamos muy respetuosos de algunos procedimientos que como responsables del negocio vamos a llevar y en función de eso establecer límites respecto de operaciones y decisiones. Hasta aquí creo que todo va bien. Otro punto que es importante tomar en consideración es si la empresa obtiene utilidades respecto al momento de ejecutar la operación comercial, es importante establecer una política de distribución de dividendos o en su defecto de reinversión. Señores, la recomendación es que tu negocio, todo lo que te genere, reinviértelo. No le exprimas el dinero. Es prácticamente como un niño chiquitín al que si no alimentas correctamente se te puede enfermar y morir por una desnutrición, ¿no? Aquí prácticamente el tema económico, si se le da vuelta, podríamos atender a un aplazo del beneficio, o sea, aprendamos a aplazar el beneficio para que en el futuro podamos obtener el mayor rendimiento posible del mismo, ¿no? Tratado esto, creo que es importante seguir al siguiente tramo de la operación comercial. Es natural que para poder operar la franquicia, tú tendrás que rentar un espacio. El común denominador es que las franquicias se vayan a plazas o lugares muy comerciales, con mucha demanda comercial, perdón. Y en este sentido es importante que tú entiendas tus derechos y obligaciones como arrendatario. Esto es verdad que tú vas a someterte prácticamente a las líneas o al reglamento que tiene ya las plazas comercialmente establecidas, y esto va a implicar que tú entiendas correctamente a lo que te estás comprometiendo. Toma en consideración que el costo lo van a establecer por metro cuadrado. Toma en consideración también que en algunos casos hay plazas que incluso piden un canon adicional respecto de las ventas, en función de las ventas. Y también toma en cuenta que deberías ofrecer ciertas garantías.
Esto es, los contratos de arrendamiento en plazas comerciales regularmente son contratos que se celebran a largo plazo. Entonces toma en consideración que si tú quisieras salirte antes, aguas porque te podrías meter en un problema muy severo. Entonces, en función de eso, ten tu debida precaución respecto de lo que te vas a comprometer. Solamente sé cuidadoso, analiza correctamente. Poco vas a hacer de cambios al contrato. De hecho, me atrevo a decirte que son nulos los cambios que tú podrías hacer al contrato, porque pues naturalmente ellos cuidan o vigilan mucho el interés de la plaza, ¿no? Sin embargo, es importante tener claro que en ese sentido podrías tener un análisis adecuado de esa situación. Ahora, ¿qué más te quiero pedir o qué más te puedo sugerir? Aparejado al trámite del otorgamiento del contrato de arrendamiento, te pueden sugerir o te pueden pedir también una fianza precisamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, y no menos importante, también te pueden pedir un seguro para responsabilidad respecto de daño de terceros, ¿no? Puede suceder la situación de que puedas incendiar o se puede incendiar el local por alguna razón, entonces tú debes tener esas coberturas. Todos estos son costos inherentes que tú debes tener previamente establecidos. Como consecuencia también, si es necesario, en tu operación comercial tendrás que contratar personal, entonces tendrás que allegarte de un abogado, por favor, te lo sugiero. Uno que sea especialista en el área laboral, él te sugerirá los mejores vehículos para poder remunerar, y tú tendrás que establecer correctamente un correcto plan o una adecuada estrategia de remuneraciones para incentivar a los empleados a manera de que den lo mejor de sí al momento de la operación comercial. Por último y no menos importante, retomados estos puntos, te diría que establezcas un presupuesto de común acuerdo, todos establezcan, todo presupuesto tiene ingresos y egresos. En los ingresos tienen que establecer prácticamente lo que ustedes esperan obtener, es una proyección al final, pero en el presupuesto ustedes van a plasmar correctamente todas las partidas que inevitablemente van a tener que erogar mes con mes. En función de esto van a determinar las aportaciones que deben establecer cada socio. Regularmente las hacen y con mucha fe, lo cual no les quito el entusiasmo, debe ser muy importante, pero tengan una fotografía clara respecto de lo que representa el negocio, y en función de esto decidan y aporten, ¿no? Tomen las previsiones. Repito, hay costos fijos y hay costos que se tienen que hacer invariablemente. Acabamos de mencionar algunos, sin embargo en la especie pues sucederá lo que cada uno la tenga que prever, ¿no? O establecer en el mismo presupuesto. Ahora, hasta aquí la parte corporativa y financiera. Me muevo de escalón y ahora nos movemos al área fiscal. A ver, invariablemente con una franquicia tú vas a establecer actividades empresariales. Es una realidad que tienes que contribuir derivado de estas operaciones. Tú establecerás en función de tu régimen, si tú eres persona física y emprendes desde el punto de vista individual, bueno, pues tú serás una persona física que va a tributar conforme al título cuarto, capítulo segundo, sección primera. Perdón, ahí el borrón del cassette. La intención es que tú tengas claro que pues el cumplimiento prácticamente aquí es muy sencillo. Todo lo que tú compres, todo lo que tú gastes y todo lo que tú ingreses en tu cuenta, pum, va a ser, o bueno, los ingresos que se deriven, porque también podrías tenerlos en efectivo, eso va a detonar una contribución. Ahora, si tú te constituyes como una persona moral, pues naturalmente te van a aplicar las reglas del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, que son el régimen general para las personas morales, y en este sentido tendrás que vigilar cierto cumplimiento. En ambos casos, querido amigo, contrata a un contador que es el especialista para esta situación, para este trámite. Acompáñate de él, de hecho incluso para la planeación financiera es inevitable o es mucho mejor si él te acompaña, si lo incluyes, porque esto también te va a dar un mejor panorama de cara incluso al régimen jurídico que tienes que establecer en tu sociedad y tu régimen fiscal por consecuencia, ¿no? Al tratamiento de todas las deducciones, todos los ingresos, cómo se van a establecer, el control interno que de manera conjunta podrán establecer al momento de operar, y en este sentido yo creo que es algo relativamente sencillo.
Otro campo que va a establecer o en el territorio fiscal que va a impactar al momento de tener esa franquicia es si tú tienes empleados, invariablemente vas a tener que pagar cuotas de seguridad social, IMSS, Infonavit, unas son mensuales, las otras son bimestrales, y toma en consideración que en función de todo lo que tú pactes con ellos a partir del contrato laboral, va a tener su consecuencia en el terreno fiscal. Entonces, hagan una correcta proyección también del costo social que tiene esta inversión. Y la intención no es, repito, desincentivar, al contrario, me parece muy bien que tú inviertas, pero es importante que tomes en consideración todo esto, ¿no? Porque son obligaciones que van a generar y no se trata de que te estés tronando los dedos. Yo creo que una correcta planeación te va a llevar a tomar la mejor decisión en el mejor momento. Ahora, ¿qué más podrías contemplar dentro del contrato? Perdón, que no me estoy regresando, de hecho es trocando el mismo tema de fiscal. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación nos habla de pues, la responsabilidad solidaria. En este sentido, es complicado que se rompa el velo corporativo para que en caso de un incumplimiento de obligaciones fiscales respecto de la entidad traspase a los socios. Sin embargo, no es imposible. Entonces, es importante que ustedes establezcan dentro del contrato los alcances respecto de la responsabilidad de cara a las obligaciones fiscales que van a contraer. En dado caso de que el negocio no funcionara, cómo se van a poder liquidar estas obligaciones, dado que es una responsabilidad que todos van a tener, y mientras más sanos fiscalmente, la verdad es que mucho mejor. ¿Ok? Por último, ustedes deberán establecer la necesidad de allegarse de asesores, en este caso contadores y abogados, y establecer la modalidad de los mismos. Pueden ser internos, esto es que ustedes los contraten directamente como empleados, paguen una nómina, o en su defecto como externos. En ambos casos la modalidad es buena, el punto es que las variantes las tendremos muy claras, ¿no? El alcance de los trabajos, la disponibilidad del profesional y obviamente el costo del mismo, ¿no? Entonces, por favor, seamos muy certeros al momento de determinar qué es más conveniente. Yo creo que en una primera etapa un externo con miras a que se vuelva un interno, pero bueno, ya lo determinarán en función de la inversión, ¿no? que establezcan, o en su defecto incluso si en algún momento la franquicia opera de manera regular, podrían hacer una segunda llamada de capital con una emisión de nuevas acciones y solamente tener una adecuada tesis de inversión a efectos de que el esquema de crecimiento o expansión pueda tener a nuevos socios que aporten capital y naturalmente eso mejore la infraestructura de la sociedad. Ahora, hasta aquí todo en orden. Me muevo al último terreno, que es el de las sugerencias, o más personal por denominarlo así. Mis estimados amigos, creo que es importante establecer que nosotros cuando queremos emprender, últimamente se ha fomentado mucho la idea del emprendimiento, porque naturalmente nuestra generación no cuenta formalmente con un esquema sólido de pensión, entonces no de retiro, entonces es importante tomar en consideración este tipo de vehículos. Pero mi sugerencia es que analicemos primero o hagamos unos filtros respecto de tu perfil. Esto es, ¿qué tan idóneo o qué tan buen candidato eres de cara a montar un negocio de estas características, ¿no? Me ha tocado ver en ferias de franquicias cómo hay algunos materiales que incluso ahí te venden para efectos de perfilarte respecto de si tienes qué tan adecuado estás para emprender, no porque esto indique que no puedas, claro, todo con la práctica se puede hacer, ojo, pero es importante que seas consciente respecto de las obligaciones que tú tienes que tomar ahora como dueño de negocio. Esto es, si vas a ser dueño o si tú lo vas a ejecutar, si tú vas a ejecutar la labor, pues invariablemente te vas a tener que meter, te vas a cansar más, tú eres el primero que va a llegar y el último que se va a ir, porque tu negocio tiene que crecer. Entonces, es importante que tú entiendas esto y seas consciente de esta situación antes de tomar la decisión. No delegues, por favor, esta labor en un tercero porque no se va a preocupar de tu dinero como te preocuparías tú, ¿no? Entonces, toma en consideración que tendrías que cambiar ciertas modalidades o ciertas actividades cotidianas porque esto te lo va a demandar. Sin embargo, la recompensa va a llegar, eso es una realidad. Ahora,
Como dueño de negocio tendrías que desarrollar habilidades gerenciales, las mismas que son totalmente necesarias, imprescindibles, mejor dicho, para una correcta gestión del negocio. Tienes que aprender a dirigir gente, tienes que aprender a tratar con el cliente, tienes que entender que independientemente de que haya días que no son buenos, tú vas a tener que dar tu mejor cara de cara a tus empleados, porque eso los va a motivar a dar lo mejor de sí. Y naturalmente el cliente nunca va a tener la culpa de nuestros días malos, ¿no? Entonces, toma en consideración estos puntos que te digo, perfílate correctamente y por ende analiza lo que tendrías que hacer. Como en paralelo de este perfil sería el perfil de inversionista que tú tienes. ¿Eres un inversionista moderado? ¿Eres un inversionista totalmente arriesgado? ¿O eres un inversionista que totalmente juega las dos cachuchas? No, puedes admitir un riesgo elevado o uno moderado, pero no vas a tener problema. En este sentido, y como consecuencia de esto, pues naturalmente si eres un inversor que corre riesgos, esto no va a tener problema para ti, te vas a aventar, ¿no? Pero si tú eres un inversor que tiene un perfil muy tranquilo y muy relax, toma en cuenta que todas las inversiones tienen un riesgo asociado. Entonces, según estadísticas, el 90% de las franquicias terminan reventando por una mala gestión. La franquicia puede ser muy buena, sin embargo es verdad que en el trámite te puedes encontrar con mucha problemática de gestión y eso podría limitar el alcance del potencial del negocio, ¿no? Entonces, en función de esto, te invito a que seas muy consciente respecto de esto que quieres hacer y naturalmente la puerta está abierta, ¿no? Sin embargo, te repito, conciencia ante todo. Como otro consejo personal es, la inversión que tú vas a hacer proviene de un dinero que tú vas a financiar, es dinero propio o en su defecto vas a llamar a socios. Toma en cuenta que si tú vas a ejecutar o erogar todo el costo de la inversión, pues naturalmente la sugerencia es que esta inversión sea un dinero del cual te pudieras desprender sin que te causara ningún daño patrimonial, porque pues naturalmente podrías apostar muchísimo, el beneficio podría ser muy elevado, pero debes tener paciencia. Si por el contrario vas a tener un financiamiento externo, contémplalo también el costo financiero o el costo del dinero, esto es los intereses que te van a cobrar, los debes contemplar en tu presupuesto y por ende también tener en consideración qué tan caro podría salir. Y por último, si te vas a asociar, toma en cuenta que cada vez que tú te asocias con alguien, lo que cedes es control del negocio y por ende también la toma de decisión y gestión del negocio. Entonces, contempla esta partida porque es importante tenerla en consideración antes de decidir. Podrías hacer un mix, también eso es una realidad, pero te pongo sobre la mesa lo que tienes que tomar en consideración antes de decidir, ¿no? Invariablemente todo tiene su pro y su contra. Otro punto que es importante en este ámbito personal es que entiendas que el negocio tiene un proceso de maduración. No es que porque ya tienes la marca o la franquicia en otros lados ha funcionado muy bien, contigo en automático va a funcionar. Debes trabajar, debes gestionarla y en todo caso deberás esperar a que en el momento oportuno el fruto se dé. Esto es un proceso como todo, pero debes ser consciente de que la maduración a veces va en función de la aceptación o absorción comercial de la plaza donde ésta se coloque o en su defecto incluso del lugar donde tú la pongas. Si quieres ir a una plaza de nueva creación, pues contempla que esta promedio va a tardar entre 12 y 24 meses para madurar. Esto es para que llegue gente, obviamente con el tema de la pandemia, pues no sabemos, todo es un escenario totalmente incierto, pero sí es verdad que también se podría gestionar, poco a poco se comienza a aperturar todo, entonces el ánimo que no decaiga, ¿no? Ante todo una buena actitud. Y quisiera contarte que dado que todo esto y a manera de resumen, si te das cuenta la franquicia pues prácticamente te cobra por un avance en todo lo que es la etapa comercial. Se supone que son negocios o modelos de negocio probados, sin embargo el riesgo siempre está. Una sugerencia sería también, si quieres invertir o si tienes planeado emprender, ¿por qué no comenzar a título personal? Las franquicias son muy buenas, pueden funcionar, repito, tienen sus variantes, tienen sus modalidades, pero permítete a lo mejor iniciar un negocio de manera personal o a título individual y desarrolla tú tu marca, también podría ser una buena opción. Toma en consideración que si tú lo haces de manera personal,
podrías correr un riesgo inferior respecto de lo que te costaría con una franquicia y el proceso o el camino va a ser el mismo. La intención es, toma la experiencia de forma personal, de forma propia, esto es, emprende tú de esta manera, a título personal, y también te podrás equivocar, pero toma en cuenta que el costo del error no va a ser tan elevado porque no va a haber ninguna cuota inicial que tengas que pagar. Por último, déjame decirte que emprender es lo mejor que puedes hacer. Invariablemente te abre un panorama mucho más amplio. Creo que es lo que necesitamos en este preciso momento. Te invito a que lo hagas. A título personal, yo creo que es muy, 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 muy importante. A nosotros nos toca reactivar esto con ánimos, con mucho ímpetu, con mucha conciencia, pero también con muchísimo entusiasmo. Las cosas van a mejorar, no nos amarguemos. Y por último, querido amigo, te agradezco muchísimo el tiempo que me otorgaste esta tarde. Espero que esta información de verdad te sea de utilidad como toda la que compartimos. Si tienes alguna duda, pues no dudes también en contactarnos a canal.fiscalmx@gmail.com. Síguenos en las redes sociales, Facebook, dale like a la página. Síguenos también en Instagram. Ahí semana con semana compartimos muchas infografías. Y también te invitamos a unirte al canal de YouTube. Dale suscribir. También dale click a la campanita para que estés al tanto de todas las actualizaciones. Y como siempre, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Te agradezco muchísimo todo tu tiempo. Le mandamos un abrazo a toda la comunidad de Canal Fiscal que promueve la cultura fiscal y Canal Fiscal, que es la forma fácil de entender los impuestos. Muchísimas gracias. Que estés muy bien.